comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-558295. Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, bienvenidos este 8 de septiembre del año 2023 al noticiero TCN este día viernes. Transmitimos desde la ciudad de Ambato, capital de la provincia de El Tungurahua, y para los 9 cantones de la provincia, esto es Baños, Pelileo, Patate, Píllaro, Ceballos, Quero, Tizaleo y Mocha. Estamos en esta jornada de viernes que deseamos pues que sea una jornada productiva, una jornada positiva. Transmitimos de igual manera a través de la magia del Internet, de la revolución científico-tecnológica para las 24 provincias del Ecuador, Sudamérica, Latinoamérica, Iberoamérica y para el mundo mundial. Empezamos entonces pues con nuestra revisión y nuestro segmento que están esperándoles ustedes, ¿no es cierto? Nuestro segmento Campamentos de Campaña. ¿Cómo va la lucha por el balotaje del 15 de octubre por la presidencia de la República del Ecuador? Estamos con el campamento de campaña de Daniel Noboa, el representante de la lista 4 y 35. Él estará pues en la papeleta con el auspicio de la lista 4 y 35. Y su organización política pues es ADN, ¿no? Daniel Noboa se ha enfrascado un poco estas últimas horas a visitar un tanto de medios de comunicación y de igual manera acabando el recorrido por tierra en las diversas provincias del país, sobre todo la parte sur del litoral, la parte sur de la costa. Su propuesta pues ya la ha ido planteando, varía un tanto el discurso de Daniel Noboa, tanto en la tarima como en los medios de comunicación. Sigue siendo su punto frágil, un punto frágil, el tema de carácter orgánico, que ya se viene planteando, se viene organizando sedes, subsedes en parroquias, en cantones, en provincias de ADN, pero recordando que la organización política tiene que precisamente eso, organizar a la masa social, ¿no es cierto?, que busca una dirección y no recibirla, porque pues es ese hilo muy fino es en donde se pierde el control de las organizaciones entre la diferencia de una organización política y una organización populista. Entonces tienen que hilar muy fino. No ha presentado todavía Daniel Noboa un frente de carácter político, de manera estratégica. Y su gran ausente es precisamente su propuesta de carácter doctrinal, ¿no? Su propuesta de carácter doctrinal. Es verdad que la figura, la imagen, la personificación de Daniel Noboa ya ha superado el debate de las ideologías, ¿no? Está muy poco, se genera un debate entre izquierda y derecha en el caso de Daniel Noboa. Su imagen está por encima de aquello. Sin embargo, debe tomar una posición de carácter doctrinal, ¿no es cierto? Y dar una explicación de su momento histórico, del por qué llega a su momento histórico. Él lo ha hablado muy claramente y habla en relación, pues, ha hablado dos elementos, ¿no? Él ha dicho los Noboa, refiriéndose un tanto a su abuelo, ¿no es cierto?, a Luis Noboa Naranjo, y a su padre, Álvaro Noboa. Ha dado un sentido de carácter, de pertenencia un tanto más de carácter familiar. Sin embargo, debe superar aquello y dar una explicación de carácter histórico, es decir, económico-social, ¿no? Y cómo le ubica, tiene elementos para hacerlo,
Y ahí es en donde se encuentra, pues ahí es en donde vemos el vacío en su frente político, en sus cuadros de carácter estratégicos en este tablero de ajedrez. Hay una persona que la va posicionando, ¿no es cierto? Ha bajado un tanto el perfil, su esposa, eh, su vicepresidenta, pues prácticamente pues, ha reducido totalmente su visibilidad pública y ha ido estimulando la imagen de su madre, la doctora Anabela Asín, ¿no? Quien fuera también pues una constante activista en el tema de la política, de su fundación, ¿no es cierto? Y tiene pues una muy buena imagen, han ido estimulando ahí, pero todo desde el punto de vista del marketing de la imagen. Y ese es un peligro también que corre el campamento de campaña de Daniel Noboa Asín. Pero ¿qué pasa en el otro frente, en la otra orilla, ¿no? De esta contienda de carácter político electoral? Luisa González, vemos aquí una imagen, ella ha estado pues en las últimas horas, ¿no es cierto?, en un local de la ciudad de Guayaquil, fue a presenciar el fútbol de manera pública, en un bar específicamente, ¿no es cierto?, ahí vemos algunas botellas de cerveza, con alguna gente de su equipo, ¿no?, de su equipo, de igual manera vinculado siempre al tema de carácter del marketing. Este es el problema que tenemos las supuestas democracias de América Latina, ¿no? Al no tener un proceso de doctrina, tanto jurídica como política, como un horizonte de república y económica, obviamente, únicamente lo que se hacen pues son juegos de marketing, ¿no? Es como las elecciones en un colegio o una escuela, ¿no? Nadie puede plantear algo que vaya más allá de las direcciones y de las directrices del establecimiento. Entonces, las elecciones de estudiantes son una especie de marketing, nada más quién cae bien a quién, ¿no? No, no define eso el camino de carácter institucional. En ese sentido, pues, Luisa González se presenta también con su chaleco, el chaleco antibalas, que es uno de los elementos que lo va asumiendo. Esto sucedió pues ayer precisamente cuando se jugaba el partido de la selección de la Tri versus Argentina, ¿no? Se sacó unas imágenes públicas con algunos miembros de su equipo, con algunas bebidas y alguna comida también. En la mañana dio unas declaraciones que ya la vamos a comentar, ¿no? Unas declaraciones polémicas que manifestó que en Venezuela se vive mejor que en Ecuador y que pues los migrantes venezolanos están saliendo del Ecuador porque pues allá se vive mejor. Esto ha indignado tanto a la comunidad venezolana y a la comunidad ecuatoriana. Entonces, para esta próxima semana, hoy estamos cerrando la semana, ¿no es cierto? El primer viernes del mes de septiembre, estamos seguros que nuevamente van a reducirle, a encasquillarle a Luisa González para volver a la estrategia que estaban haciendo bien, es decir, a través de troles atacando a su contrincante en redes sociales y dejándole que salga poco a poco, pero apenas sale, da unas declaraciones que se resbalan y van a tocar regresarle, que vuelva nomás a estar más calladita, ¿no? Y piense, reflexione, profundice. Ese es uno de los vacíos que tiene Luisa González, ¿no? El condumio de carácter teórico. Recordemos que ella viene más de un proceso de la burocracia correísta. No viene tanto de un proceso de carácter teórico ni académico, ¿no? Ellos tienen algunos cuadros académicos, pero es más un cuadro que viene del destacamento de la burocracia correísta. Y la burocracia correísta no es que ha sido un sector eh, eh, que ha destacado o despuntó, ¿no? En todos los sectores, en todas las instituciones, recordemos esos 15 años, generaron una burocracia pues muy sosegada, muy disciplinada, ¿no es cierto? De ahí el mote de borregos, ¿no es cierto? Habiendo tenido, sí, otros sectores, como sectores en la academia, sectores en la misma política, en los mismos frentes de carácter ideológico, ¿no? Pero es por eso que Luisa González, el punto más alto que le logramos escuchar, revisando, siguiéndole para hacer este análisis, llega a su punto más alto de pensamiento, es de que el Estado es el sujeto histórico
y no logra entender, no le logran hacer entender de que el Estado es una institución. El sujeto histórico es el ser humano y ahí tienen que ellos definir cuál es el sujeto histórico por el que se mueve, ¿no? Y ese es un vacío que lo vemos, lo vivimos en todos los años del Correato y ahora también no logran entender ese elemento y es característica de los populismos, ¿no? De los caudillismos, de los aparatos que no funcionan como partidos políticos, no como aparatos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede entonces en esta próxima semana, en la segunda semana de septiembre, que ya se acerca, entra a las 2 semanas claves. Recuerden que habíamos nosotros manifestado que estas 2 semanas van a ser fundamentales las que se vienen, porque luego se tienen que encontrar en un careo los candidatos en el debate del 1 de octubre del 2023. Esto en nuestro segmento Campamentos de Campaña. Obviamente pueden ustedes, ¿no es cierto?, opinar, cuestionar si no están de acuerdo con lo que se dice acá y pues ser parte también de este segmento Campamentos de Campaña. Entramos ya en las noticias de carácter local y nos vamos a la ciudad de Baños de Agua Santa, de la mano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Se efectuó el cine ecuatoriano Huañuna, una muestra del archivo audiovisual tungurahuense de David Lazo, ¿no? Esta película que tiene pues 74 minutos y fue una producción, es una producción del año 2023, se proyectó en el Teatro Nicolás Fiallos con una entrada libre para precisamente los chicos de la secundaria, del nivel secundario de la ciudad de Ambato, las instituciones como el Colegio Técnico Baños, como el Óscar Efren Reyes, ¿no es cierto?, como el Colegio Tungurahua, a las cuales pues enviamos un saludo en la ciudad de Baños. Entonces se presentó esta película y se espera de que esto se convierta en un ciclo de cine constante, ¿no? Recordemos que en Ambato y en Tungurahua empezó la primera vez que se fue generando ciclos de cine foro, lo hizo el Movimiento Cultura Rebelde por allá por el año 1991, 1992. Y luego, pues muchas instituciones ya lo han generado, ¿no es cierto? Le han ido perfeccionando incluso y ahora el municipio de Baños, que tiene pues esta excelente infraestructura como el Teatro Nicolás Fiallos, una infraestructura de teatro reconstruida, rehabilitada, ¿no? Esto gracias entonces al apoyo de la Casa de las Culturas Nacional, también su núcleo en Tungurahua, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, la Cinemateca Nacional y la Alcaldía de la ciudad de Baños de Agua Santa. Entonces, qué bien por el cine, por el debate, por la recreación positiva. En otra de las noticias nos vamos para el Cantón Mocha. Saludos al Cantón Mocha, a la gente que nos sigue allá. A propósito, veíamos nuestras estadísticas y vemos que tenemos mucha gente que nos sigue del Cantón Mocha, especialmente de Ambato y Tungurahua, obviamente, y del Cantón Mocha. El Cantón Mocha está socializando la ordenanza que regula el uso y cuidado de bienes públicos. Correcto. La ordenanza que regula el uso y cuidado de bienes públicos. Sin embargo, esta ordenanza implica algo que nos está llamando la atención y vamos a profundizar el tema. En nuestras próximas ediciones ampliaríamos este tema. Esta ordenanza que genera el municipio de Mocha regula y señala que, según esta ordenanza, cada dueño, cada propietario de vivienda del el espacio, ¿no es cierto?, generado para su construcción dentro del cantón, obviamente, debe mantener limpia la vereda y la calle. Debe mantener limpia y la vereda y la calle. Según esto, el municipio nos informa de que está apoyando a la ciudadanía para cumplir esta ordenanza y ha convocado a una minga, ¿no? Porque si no, los ciudadanos, los propietarios serán sujetos de multas y sanciones. Esto nos llama la atención. Entonces, el municipio, la limpieza, el proceso de barrer, de limpiar, de cuidar las aceras y las calles,
es una responsabilidad del municipio, no de los propietarios. Los propietarios pagan impuestos, los ciudadanos pagan el impuesto predial precisamente para que el municipio o los municipios o estos denominados mal llamados, que ya lo hemos señalado, gobiernos autónomos descentralizados, se obliguen a cumplir este mandato de la limpieza pública. Pero en Mocha está sucediendo todo lo contrario. Los ciudadanos podrían demandar un proceso de ilegalidad, incluso de inconstitucionalidad de esta ordenanza. En estos cantones pequeños, tal parece que los concejales y los alcaldes a nombre de gobierno autónomo descentralizado están generando ordenanzas y diciendo y escribiendo cualquier cosa. Entonces, es por eso que nuestro noticiero quiere amplificar y generalmente les estamos pasando una o dos notas, ¿no?, de los cantones. Estamos buscando también las entrevistas con concejales y alcaldes de estos cantones, pero les decimos a ustedes, a nuestra comunidad, que son más difíciles que hablar con los ministros de Estado. Hay un criterio, hay una forma de administración en los gobiernos autónomos descentralizados, sobre todo los que son cantones, no los que son capital de provincia, que empiezan a realizar una acción de tierra de nadie, empiezan a realizar una acción con un criterio de carácter privado. Es muy importante analizar sociológicamente ya el comportamiento y el pensamiento de alcaldes de cantones y de concejalas y de concejales, cómo se están administrando. Estarían generando entonces que se estarían convirtiendo en un problema más que en una solución a mediano y largo tiempo, no inmediato, porque no se empieza a visibilizar, recién empieza a aparecer este problema a los 100 días de este nuevo periodo administrativo de los GATS. Mucho cuidado con aquello. Lo anticipamos hoy, 8 de septiembre del año 2023. En otra de las noticias tenemos que señalar, ¿no es cierto?, que la unidad educativa alemán de Ambato dio inicio a su periodo escolar 2023-2024, chiquilines de la educación inicial, de la educación primaria, con todo su personal docente y todo su personal administrativo también y dirigencial. Se hizo unas referencias a el pensamiento de Jean Piaget y esta unidad educativa que entrega pues también educación trilingüe, ¿no?, en alemán y también en inglés. Entonces, pues mucha suerte a esta comunidad educativa del cantón Ambato. Vamos con los titulares. ¿Qué nos dicen los titulares de los diarios locales? En este caso tenemos la hora de Ecuador, 1-0, ¿no es cierto? Es con la noticia que amanece el Ecuador, 1-0, 1 para Argentina, 0 para el Ecuador. Así arrancan el proceso de eliminatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026. La magia de Messi se impuso, la Tri perdió en su primer encuentro de las eliminatorias de la Copa Mundo 2026, aunque la selección resistió lo más que pudo. Al minuto 77 apareció Lionel Messi para marcar el único tanto con un tiro libre. Desde luego que sí, ¿no? La única diferencia que se hizo un Ecuador bien disciplinado tácticamente, iba soportando ya la embestida de Argentina, que no pudo definitivamente romper ese cerco, y solo la individualidad de Messi pudo hacerlo a través de un tiro libre. Los jugadores deben saber, y esto lo van a observar todos los entrenadores de todas las selecciones cuando se enfrenten a Argentina, ¿no? No pueden dar tiros libres en esa parte del campo de juego. Es un tiro libre para Messi, por más barrera que sea, ¿no es cierto?, por más jugadores despigados que se pongan en la barrera, es un 90% gol. Entonces, los jugadores tienen que tener ese cuidado de no cometer faltas en esa parte de la cancha. La prefectura respalda la interrupción legal del embarazo. Al buscar métodos anticonceptivos, la brecha entre mujeres y hombres es inmensa. Solo un 10% de varones busca cuidarse en una relación sexual.
En Pichincha, la prefectura tiene opciones para la planificación familiar y cumple con lo ofrecido por la prefecta Paola Pavón, según la interrupción legal del embarazo. Los incendios forestales fueron provocados, señala las autoridades de Quito, ¿no? Estas últimas 48 horas que Quito, la capital de la República, se vio pues acosada por los incendios forestales. Las autoridades señalan y tienen esa versión de que fueron provocados. Nosotros ya lo hemos dicho aquí en nuestro editorial, podemos amplificarlo también más adelante. Diario El Extra de Guayaquil, ¿qué nos señala? Al cabo que ni queríamos. La Tri perdonó al campeón del mundo. ¿Qué te pasó, Kevin? Kevin Rodríguez, ¿no? El joven que fue, pues, incorporado a la selección del Mundial en el Mundial de Qatar, ya con esa experiencia, se suponía que venía a las eliminatorias con mucho más brío, con mucha más personalidad, y pues no se le dio. Esto están aprovechando pues para manifestar de que hubo una mala convocatoria, ¿no? Es el primer partido, estaban de visita, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Por favor, la hinchada siempre pues tiene que tomarse su tiempo, darle su tiempo también. Ecuador pudo quitarse ante Argentina el peso de iniciar las eliminatorias con -3 puntos, pero desperdició la única oportunidad de vencer el arco gaucho. Solo Messi y una genialidad abrió el candado. Torres Arboleda Pacho con un tiro libre impecable, orden defensivo del 11 del Cocolizo Sánchez. Sí, es lo señalado, ¿no? Solo la individualidad pudo hacerlo. El Universo de Guayaquil nos señala en su titular: un gol de Messi impidió que la tricolor se traiga un punto. La selección de Ecuador cayó anoche 1-0 en Buenos Aires ante Argentina en la primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El martes la Tri recibirá a Uruguay. Esto ya en tierra ecuatoriana, se enfrentarán pues a Uruguay. En otro de los titulares, hasta agosto, casi 8,000 detenidos por el tráfico de drogas. Entre estos detenidos están ciudadanos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador. La Dirección Antinarcóticos dice que en el país operan 3 carteles. Esto es especial, ¿no? La Dirección Antinarcóticos dice que operan carteles en Ecuador. No dice que hay carteles del Ecuador, ¿no? Es muy importante señalar aquello. Más de 502 toneladas de drogas se calcula que se han decomisado en los 2 años de gobierno de Guillermo Lasso, y solo entre enero y agosto del año se señaló una cifra de 150 toneladas. Según la Dirección Antinarcóticos, la mayor cantidad de drogas que se traslada en el mercado consumidor internacional desde Ecuador es de Asia o carteles mexicanos. La hora de Tungurahua, repite la hora de Tungurahua, ¿no es cierto? Este titular, la magia de Messi se impuso, y ya en los temas de carácter provincial, Tungurahua, 3 parroquias se quedaron sin jóvenes por la migración. Jóvenes de las comunidades de Paza, San Fernando y Quizapincha dejan sus parroquias para migrar, legal e ilegalmente, en busca de un mejor futuro. Las autoridades aseguran que esto genera problemas de productividad, pues la mano de obra calificada está dejando los espacios agrícolas, artesanales, entre otros. El metro de Quito, este querido diario de circulación gratuita que pues genera siempre titulares alternativos. 3 membresías para apoyar a la Tri. Los hinchas que deseen asegurar sus entradas para ver a la Tri en sus partidos eliminatorios como local tienen a disposición 3 tipos de membresías. Deben ingresar a la página de la FANFED y elegir lo más conveniente. Y en los Metro Gamers Award, los Metro Gamers Award tuvieron éxito completo en Guayaquil. Ahí están pues una foto, ¿no es cierto? Los fanáticos del gamer, en donde pues tuvieron estos premios Gamer Awards. Vamos a nuestro segmento, así lo dijo. Recogemos la frase de precisamente Lionel Messi el día de ayer en Sport EC, ¿no? Que señaló al final del partido, recordemos que cruzó la camiseta con Galíndez, ¿no? Con el arquero, y también hay que subrayar que si no fuese por 2 o 3 o 4 atajadas de Galíndez, el marcador hubiese sido más abultado. Y señaló una selección muy complicada, la ecuatoriana,
que viene ya realizando unas eliminatorias muy buenas, demostrando un buen fútbol, y este se nos volvió un partido muy difícil, señaló Lionel Messi en relación a la selección ecuatoriana de fútbol. Y terminamos con la encuesta TCN. La encuesta TCN. A un mes de la segunda vuelta, ¿cuál es su candidatura preferida? Daniel Noboa, Luisa González, no decido, nulo. Esto lo puede hacer en nuestra cuenta de la red social X, @CreativeNewsTCN. ¿Cuál es su candidatura preferida a un mes del balotaje de la segunda vuelta del 15 de octubre del 2023? De este 8 de septiembre, vamos a referirnos a el ocaso de las ideologías políticas. Se hemos señalado, ¿no es cierto?, que el siglo XX estuvo dominado por la contradicción entre la izquierda y la derecha. Esto a propósito no de un proceso de carácter nacional o regional, sino de una reubicación geopolítica mundial, ya que las contradicciones en el siglo XX estuvieron marcadas por los choques entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que el siglo empezó con la Revolución Socialista de Octubre y luego pues continuó hasta mediados de siglo, marcada por la crisis económica en Norteamérica y por la Segunda Guerra Mundial. Esto tuvo una reconfiguración en el mundo y generó estas contradicciones geopolíticas. En regiones más dependientes, como América Latina, se expresó las contradicciones políticas entre la izquierda y la derecha. Términos ociosos en política, estos de izquierda y derecha, que no representan una categoría como tal, no representan un proceso de carácter ideológico como tal, ¿no? La izquierda se hacía un poco más de referencia a que se tenía ciertas simpatías con las reivindicaciones, con las políticas públicas de la Unión Soviética, y la derecha pues hacía referencia a reivindicaciones o simpatías con las políticas públicas de Estados Unidos. Estos elementos generaron en sectores dependientes como el tercer mundo, como América Latina, como el Ecuador, en elementos no racionales, precisamente porque no eran una expresión propia, local, no eran una expresión racionalizada. Los términos estos eran ociosos, eran términos que hacían referencia a sentimientos, no eran conceptos, no eran categorías, ¿no es cierto? Y eso hacía pues de que se generen pasiones y emociones alrededor de aquello, ¿no? Del izquierdismo o del derechismo, ¿no? Y no se generen procesos de carácter racional, de debates políticos de avanzada. Y esto se mantuvo, pues, sobre todo en medio de la segunda mitad del siglo XX. Luego aparece un fenómeno en América Latina que es mucho más cercano, que es el fenómeno tanto de la Revolución Cubana y desde Estados Unidos, pues, también las políticas públicas para financiar procesos tanto de alimentación, tanto de educación, como de vivienda, ¿no? Lo que se llamó la Alianza para el Progreso, la Alianza para el Progreso. Y esto un poco definió estos paradigmas locales entre posiciones viscerales, llamadas ideológicas, pero que no eran ideológicas, ¿no? Que eran estos términos, este fenómeno, esta fenomenología de carácter subjetiva, pasional, alrededor de los términos izquierda y derecha. Estos términos hacen crisis y definitivamente desaparecen una vez que desaparece el eje, la contradicción este-oeste, entre 1989 y 1991, cuando cae el muro de Berlín y desaparece el primer intento de socialismo real en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya para el cierre del siglo XX, ciertos niveles del mundo, ciertos países en el mundo, en el primer mundo sobre todo, ya superaron estas contradicciones. Pero los rezagos de fenómenos no visibilizados por esta sombra inmensa del mundo, ¿no
es cierto?, no se hicieron visibles en el caso del Ecuador o en el caso de América Latina, por ejemplo, el indigenismo. Y eso ha hecho de que se mantengan 30 años, ya casi 40 años todavía, algunos sectores con el criterio, con las contradicciones entre izquierda y derecha. Pero estos elementos no son de carácter ideológico, no son de carácter históricamente objetivos, e insistir en esas divisiones o en esa definición como ideología, es decir, ¿cuál es tu ideología izquierda? ¿Cuál es tu ideología derecha? Insistir en aquello es una soberana y universal ignorancia y falta de educación en el tema de carácter político. Lo lastimoso de esto es de que hay algunos sujetos que hacen acción política, dirigentes, militantes, adherentes, incluso autoridades, y hoy vemos una especie de cebo en los gobiernos autónomos descentralizados, locales, ¿no es cierto?, de que viven en esos paradigmas del siglo pasado, y viven en los paradigmas del siglo pasado, pero su realidad es ahora, en el siglo XX, en los retos del siglo XXI, y ahí se convierten en un problema, no se convierten en una solución, ¿no es cierto? La ciudadanía como tal, la ciudadanía llana, ¿no es cierto?, no tiene la obligación de conocer o de tener al punto estos lineamientos, esta formación y esta educación política, pero sí aquellos que entran a la acción pública o a la acción política. Y si vienen con estos rezagos, lo que se convierten es en un problema ya en su proceso del día a día, tanto de gestionarse como funcionarios públicos, de diseñar políticas públicas, de orientar y de dirigir instituciones públicas. Nuestro editorial del 8 de septiembre del año 2020. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group Empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.